Otra vez, ¿ya ven cómo necesitan estudiar, jóvenes? Estudiar necesitan. G es igual una rayota de quebrado y poner arriba esfuerzo cortante entre la deformación unitaria, en este caso de torsión, que es gamma, sí. Así podemos calcular G, sí, así lo podemos calcular. Pero en la tablita que les di en clases anteriores ya está este valor estipulado. Por ejemplo, ¿cuál era para el acero de bajo contenido de carbono? En la tablita que les di. G, que está en kilogramos sobre centímetro cuadrado. .4 por 10 a la quinta, o sea, 840,000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Es este valor, jóvenes. ¿Ven cómo necesitan estudiar? Por Dios. Digo, si quieren aprender, si no, pues no estudien, así de sencillo. ¿Para qué? ¿Verdad? ¿Para qué me voy a esforzar? Hay que estudiar, jóvenes. Entonces aquí aclaro, G es el módulo de elasticidad al esfuerzo cortante del material empleado en la barra. Por eso puse como ejemplo ahorita para que se acordaran y no se acordaron, ¿cuál es el acero de bajo contenido de carbono? G, 840,000, que son kilogramos sobre centímetro cuadrado. Les di el cobre, el duraluminio, no sé qué más, el concreto, no sé qué más teníamos que calcularlo, pero les di varias, en esa tablita ahí viene. Y si no viene, pues hay que calcularlo como lo dije. G es igual al cortante entre la deformación unitaria de torsión. Estamos hablando de G, módulo de elasticidad al esfuerzo cortante. Y J es el momento de inercia polar de las secciones transversales, que es un círculo. ¿Cuál sería el momento de inercia polar del círculo? ¿Quién me dice? Esta J que estamos diciendo aquí, lo vimos en el semestre anterior, jóvenes, en los conceptos derivados de momentos de inercia. Para eso lo vimos, no para que se les olvidara. Este J es eso, que es la suma de los momentos de inercia en el cruce de ejes. Entonces ese es J, maestro, sí. Y también es igual al momento de inercia máximo maximorum más el mínimo minimorum. Es lo mismo este valor J. ¿Ya ven cómo no estudian, jóvenes? Y en X y Y es el mismo valor, porque X es igual a Y igual es el radio para la figura circular. Entonces, pi por radio a la cuarta entre 4, más pi por radio a la cuarta entre 4. Sí, maestro. Pero yo no lo quiero en radio, yo lo quiero en diámetro. Pues pi diámetro a la cuarta entre 32. Se acabó, ya. ¿Así? Sí. Oiga, maestro, entonces necesito recursar estática porque pues, no recuerdo nada de lo que me está diciendo. ¿Ven por qué hay que estudiar, jóvenes? ¿O todavía no lo creen? No, sí, bro. Entonces, ahora, voy a poner en la figura B la misma sección transversal circular y pongo para su estudio una diferencial de área, que es lo que estoy diciendo aquí, diferencial de área. Pero de su centroide de esa diferencial de área al centro de la sección transversal circular, le estoy denominando P. Esta P es una variable que va a tomar valores desde 0 hasta el radio R minúscula. De 0 a R, ese es el valor de P. Y si observan bien con sus ojotes,
que esta fuerza que estoy dibujando aquí, le estoy diciendo que es el esfuerzo de torsión, esfuerzo de torsión, tau de mt. Ese tau quedamos que es cortante, en la nomenclatura tau es cortante de torsión, así lo estoy indicando aquí. Entonces, pero si me fijo bien, otra vez con mis ojotes, veo que este dibujo que hice de esta fuerza es tangente. Por lo tanto, en el trazo con respecto a este punto, aquí está a 90 grados. Y esta fuerza dibujada provoca este momento que estoy diciendo en el dibujo, el momento de torsión. Así está. ¿Está claro o no está claro? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿qué estoy diciendo en este dibujo? Que estoy dibujando los esfuerzos tangenciales producidos por la torsión. Cuando se habla de esfuerzos tangenciales, se habla de esfuerzos cortantes, porque esta fuerza es tangente. Entonces, imagínense en la periferia que estoy diciendo de la figura aquí de la sección transversal, en la periferia, cualquier punto que yo agarre con respecto al centro va a estar con la condición que estoy diciendo aquí, tangente. Y un trazo tangente, ¿cuántos puntos toca de la curva? 1. Uno nada más. Y es con la misma condición que estoy diciendo aquí. Entre este punto y la fuerza, estamos hablando a 90 grados. Entonces, si yo digo esfuerzos tangenciales, maestro, ¿estoy hablando de esfuerzos cortantes? Sí, eso es lo que estoy diciendo en la figura B. ¿Está claro? Por eso estamos diciendo que al existir el momento de torsión, pues provoca cortante, pero aquí no nada más en la sección transversal, sino también en la parte longitudinal, que es el eje recto, que es el eje Z, también provoca una deformación, y en la parte transversal también provoca una deformación. Por eso, en las hipótesis que se basó Saint-Venant, se aclara que en cierta forma no son ciertas porque esas deformaciones, a la hora de aplicarle los momentos de torsión en los extremos, va a haber un pequeño acortamiento de las fibras en la longitud de la barra, o sea, en el eje recto. ¿Y cómo va a ser? Proporcional a la magnitud del esfuerzo y por consiguiente máximo en la periferia de las secciones. ¿Sí? ¿Y qué ocasiona eso? Un alabeo, una deformación de la sección transversal. Y lógico, también en la longitudinal. ¿Sí está claro? Además, la figura B, lo que les estaba diciendo, si esta P es la variable, cuando P valga 0, está aquí. Y lógicamente el esfuerzo cortante pues, es 0. Pero como yo me vaya alejando hasta llegar a cualquier punto de la periferia, en esos puntos cualquiera de la periferia, voy a encontrar mi esfuerzo torsionante máximo. Máximo. ¿Está claro? Máximo en la periferia. ¿Está claro? Sí, profe.
Ahora, fíjense bien. Para poder calcular ese esfuerzo cortante de torsión, tau mt, esfuerzo cortante de torsión, otra vez, esfuerzo cortante de torsión, lo voy a calcular con esa formulita. Pongo mi momento de torsión, que es el que le estoy aplicando en los extremos de la barra, lo divido entre J, que ya quedamos que es el momento de inercia polar de la sección transversal, que en este caso sería el círculo, y ya dije inclusive cuál es su valor, y lo multiplico por P, que es la variable. Así es la forma como yo puedo calcular este esfuerzo. Por eso aquí dice, aparecen en la barra esfuerzos tangenciales, o sea, esfuerzos cortantes ligados a planos normales. Plano normal, que estamos hablando a 90 grados, entre donde está actuando la fuerza y el centro de la sección, que está a 90 grados. Dice, al eje longitudinal, ¿sí? De línea de acción perpendicular a la recta, que une al punto considerado con el centro del círculo, o sea, de la sección transversal, dice, y sentido dado por el del par de torsión, que es lo que vimos en la figura B. Y esa magnitud se va a calcular con esta expresión, con esta. Y aquí aclaro, P es la distancia del centro del círculo al punto donde se desea calcular el esfuerzo. Por eso, ¿en dónde dije que era máximo el esfuerzo? O sea, ¿qué estoy diciendo? Los esfuerzos tangenciales máximos están a lo largo de la circunferencia que limita la sección y se obtiene con la siguiente expresión. Cuando esta P, que es la variable, llegue a la periferia, o sea, a la fibra última de la sección, P, ¿cuánto vale? Pues R minúsculo, aquí está R. Entonces, el esfuerzo máximo va a ser multiplicar esa R, que es el radio, por lo que estoy diciendo aquí, momento de torsión entre el momento de inercia polar. ¿Está claro? Sí, profesor. Ahora, aclaro también lo siguiente, dice, las hipótesis que sirven de base para la solución de problemas de barras de sección circular y los resultados a los que se llega partiendo de ellas, no son válidos para piezas de secciones transversales de otras formas, lo que puede comprobarse tratando de aplicarlas y pues no nos va a dar resultado, obviamente. Dice, por ejemplo, a una barra de sección cuadrada. ¿Por qué escogí una sección cuadrada? Porque es lo que más se asemeja al círculo. Si yo agarro y pongo el cuadrado y en medio y adentro del cuadrado trazo el círculo, va a haber puntos en donde son semejantes, en donde van a ser semejantes. Otra vez, hay que razonar, jóvenes. Acuérdense que en esta unidad de aprendizaje, materia, asignatura, como le quieran llamar, hay que razonar. Si no razono, estoy perdido. Yo tengo un cuadrado, sí, ahí está el cuadrado. Y dentro del cuadrado trazo un círculo. Desde el punto de vista geométrico, ¿cuáles son los puntos que coinciden con las dos figuras? Las aristas del cuadrado, ¿no? Las aristas. Bueno, las esquinas. No, para nada, al revés, fíjate bien. Yo creí que me Podría iban a ser, decir, fíjense bien, si estamos razonando,
yo puedo dar la respuesta a dos formas diferentes de lo que estaba preguntando. Dice, mire, maestro, si se refiere al círculo, en el punto donde sea tangente a ese trazo del círculo, ese va a ser la coincidencia. Ah, y si habla usted del cuadrado, el que indica esa condición, ¿verdad? Es en los 4 lados del cuadrado hay un punto en donde coincide con el círculo en forma tangente, ¿o no es cierto? Sí, Pues es lo que estoy preguntando. Entonces, nada más en esa condición, si yo hablo de la figura del cuadrado, va a haber 4 puntos que coincidan con el círculo en su valor máximo. ¿Por qué? Porque es tangente a la curva que tiene el círculo. ¿Estamos claros? Ahora, si yo lo llevo ya no a un cuadrado, ¿no? Sino a un rectángulo y dejo ahí el mismo círculo, ¿en donde coinciden sus valores? en las esquinas Nada más del en dos triángulo. lados. No, en las esquinas en no, dos en las lados. esquinas valen 0. En dos lados. ¿Pero cuál lado del rectángulo? En el lado más corto del rectángulo. No es cierto. En el lado más largo, porque coinciden los centros de gravedad de tanto del rectángulo que estoy diciendo como del círculo para hacer esa forma semejante. Si los dos coinciden, los dos centros de gravedad del rectángulo y del círculo, solamente en los lados largos coincide lo que estoy diciendo. ¿Sí o no? Sí, Pues sí, ¿verdad? Que sí coincide lo que estoy diciendo. Entonces, por eso estoy escogiendo ahorita para compararlos con la sección cuadrada, que repito que es la que más se asemeja a la parte circular, ¿verdad? En los 4 puntos que ya dijimos de cada lado del cuadrado. Pero fíjense bien, aquí queda claro, dice, las líneas de acción de los esfuerzos tangenciales en los puntos de la periferia de la sección cuadrada son perpendiculares a las rectas que unen esos puntos con el centro. Y aquí pongo la figura C, ahorita voy a ponerla. Dice, condición que no puede cumplirse en la sección cuadrada, porque de ser así, habría componentes normales al borde, o sea, tau de zx, que lo estoy aclarando en la figura D, que tienen que ser nulas, ya que no hay fuerzas tangenciales exteriores aplicadas en las caras longitudinales de la barra. Por consiguiente, los esfuerzos ligados a puntos del borde deben ser ceros, deben ser nulos. Fíjense bien. Aquí está. O sea que quedamos que deben ser nulos, aquí lo dice. ¿En dónde? En las esquinas en las que como consecuencia la deformación angular es también nula. Aquí está lo que estoy diciendo en la comparación. Esta es la barra de sección circular y esta es la que es cuadrada. Tengo la diferencial de área aquí, tengo la diferencial de área aquí. Esta en la barra circular, ya quedamos
que si yo uno en el centroide de la diferencial de área al centroide o centro de gravedad de la sección transversal, estamos hablando que es normal, o sea, 90 grados. Cosa que no puede aquí ser en la figura cuadrada, porque habría estas componentes tau zx y tau zy. Es esta y esta las que son las componentes. Eso es lo que estoy aclarando desde hace rato. Y por eso vuelvo a repetir, si yo agarro el círculo y lo meto en el cuadrado, estos puntos que estoy señalando son los que coinciden. Este y este, nada más. ¿Está claro? ¿Sí está claro o no está claro? Sí. Ahora, lo que estoy haciendo aquí es ver cómo se me va a deformar el elemento. Y estoy hablando de estas líneas. Que posteriormente, fíjense bien, si estuviéramos hablando de la teoría de la membrana, para estudiar la torsión, se estudia la teoría de la membrana por un señor que se apellidó Prandtl, así, en 1903. Bueno, pero repito, no quiero meterme ya en más fechas y todo, porque no estamos hablando de un resumen o de la teoría de la historia estructural, que ese es otro rollo. Podríamos tener un curso precisamente de eso, pero bueno, aquí eso sería como si estuviéramos hablando de la teoría de la membrana. Nada más aclaro eso. Nada más. Ya después nos meteremos con más problemas. Y en la parte de la sección cuadrada, de la barra cuadrada, pues sería una deformación que aquí está excesiva, pero lo estoy diciendo así para que vean cómo sería la deformación. Igual como si estuviéramos hablando en teoría de la membrana, así estaría. ¿Está claro? Por eso aquí, en la figura C y en la figura D, estamos diciendo que es torsión pura en barras de sección transversal circular y cuadrada. Circular y cuadrada. Y entonces, ¿a qué llego? ¿A qué conclusión se llega? Pues es la que estoy diciendo aquí. Se concluye que, a diferencia de lo que sucede en la barra de sección circular, en que las deformaciones angulares son iguales en todos los puntos de la periferia, en la sección cuadrada son nulas en las esquinas, ¿ya ven? No máxima, como ustedes querían indicar, nulas en las esquinas y máximas en los puntos medios de los lados, y para que sean compatibles con las rotaciones alrededor del eje longitudinal, es necesario que las secciones planas dejen de serlo. Ah, sí, maestro, sí. Entonces aquí podríamos meter inclusive ya la teoría de las secciones planas. Pues sí, está claro. Pero aquí nada más lo vamos a mencionar. Más adelante lo vamos a explicar en qué consiste en lo que estoy mencionando ahorita. El principio de las secciones planas. ¿Está claro? Sí. ¿Está claro, jóvenes, o no está claro? Por eso aquí dice, ¿verdad? Dice, por eso es necesario que esas secciones transversales originalmente planas dejen de serlo. Es decir, que se presente un fenómeno de alabeo. Ese alabeo es un pandeo, un flambeo, ya que los ángulos de las esquinas entre los bordes longitudinales y la superficie de la sección transversal se conservan a 90 grados. Además, los esfuerzos tangenciales no son constantes a lo largo de los lados del cuadrado. Está claro, no son constantes como en el círculo,
sino valen 0 en las esquinas y adquieren valores máximos en los puntos medios. ¿Sí está claro? Ya lo dijimos anteriormente. Agarran sus valores máximos en los puntos medios. Y luego decimos que Saint-Venant planteó correctamente el problema de la determinación de esfuerzos y deformaciones en barras de eje recto y de sección transversal cualesquiera sometido a torsión, teniendo en cuenta el fenómeno de alabeo. ¿Está claro? O sea, él ya tomó en cuenta este fenómeno, el de alabeo. Y también aclaramos que esa misma barra, la de la sección circular, ya había sido resuelta antes, ¿verdad? Por Navier. Ya hablé de Navier. ¿Qué dije de Navier? Que fue el primero en escribir algo con respecto a las estructuras. Pues no escribió el texto que estábamos diciendo y que se considera precisamente a él y a Coulomb como los fundadores de la mecánica de los materiales. Antes no es como hoy en día. Cuando Navier hizo sus estudios y sacó las fórmulas y demás, este señor de Saint-Venant no las conocía y llegaron a lo mismo. Lógico que ahorita si hubieran tenido la tecnología que se tiene ahorita, se mandan un WhatsApp y ya saben, oye, acabo de calcular, ¿qué te pasa? Ah, igual, sí, está bien. Pero ellos no se enteraron de eso porque no había cómo hacer la comunicación. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Sí, profe. Entonces, si nosotros tenemos esa tecnología, pues hay que aprovecharla, pero para bien, no para mal, para bien. Entonces, por eso se aclara que este personaje, Navier, ya había resuelto eso, ¿verdad? Mucho antes que Saint-Venant, pero vuelvo a repetir, pues no se conoció hasta después de mucho tiempo de esto. Dice, y encontró soluciones para un cierto número de secciones transversales relativamente sencillas, estoy hablando de Saint-Venant, tales como rectángulos, triángulos, elipses, pero que sin embargo, debido a complicaciones de tipo matemático, no es posible resolver utilizando su método. ¿Cuál método? Pues el de Navier, ¿verdad? Dice, algunas secciones de gran interés práctico, entre las que se encuentran, ¿cuáles? Los perfiles laminados. ¿Cuáles fueron los perfiles laminados cuando vimos el tema de armaduras? Pues los que estoy nombrando aquí, los ángulos, canales, fierrosetas, redondos, etcétera, y viguetas. Esos son los perfiles laminados. ¿O no lo vimos en el semestre anterior? ¿Quién hacía los perfiles laminados? Pues ahorita estamos hablando del manual para elementos metálicos, que era ¿cuál? ¿Qué manual se utilizaba? El manual IMCA, Instituto Mexicano de Construcción en Acero. Ah, ya se les olvidó, ya ven. Y en ese manual se basa en esfuerzos permisibles para poder hacer el cálculo de estos perfiles laminados que requiere. Entonces, esos perfiles laminados, ¿cuáles son? Ángulos, canales, viguetas, redondos, fierroseta, vigueta T, vigueta I, etcétera. Estoy hablando de esos. Esos ya lo vimos el otro semestre, pero vuelvo a repetir, parece como que pasaron de noche. Ahora, de acuerdo a la teoría de Saint-Venant, el ángulo de giro por unidad de longitud, otra vez por unidad de longitud, de una barra recta
de sección transversal rectangular, ahora es rectangular, sometida a torsión pura, se calcula con la siguiente expresión. Teta, que es el ángulo de giro, es igual a K1, que es una constante. Ahorita voy a explicarlo. K1, momento de torsión, dividido entre el módulo de elasticidad en cortante por A al cuadrado, que es la dimensión del rectángulo en su base, o sea, la más pequeña, y B sería el peralte, la dimensión más grande del rectángulo. A cuadrada, lado pequeño al cuadrado, por B, que es el lado largo del rectángulo. K1 lo voy a calcular con una tablita en donde viene tabulado esos valores que están en función de las dimensiones que va a haber entre dividir el lado mayor entre el lado menor del rectángulo. Esa sería la forma para poder calcular esa deformación angular o el ángulo de giro por unidad de longitud, lo que quiere decir que si no hablo de unidad de longitud, otra vez lo que les dije, aquí debería de aparecer la L de longitud, L. ¿Está claro o no está claro? Sí, profe. A ver, otra vez. K1 es una constante que va a depender de las dimensiones del rectángulo. La dimensión del rectángulo es A, lado menor, y B, el lado mayor. Entonces, si divido el lado mayor entre el lado menor, voy a obtener la constante K1 en su valor tabulado. Ahorita lo vamos a ver. Y dice, y los esfuerzos tangenciales máximos, o sea, esfuerzos cortantes, porque quedamos que el esfuerzo tangencial es el esfuerzo cortante, máximos, que van a aparecer en los puntos medios de los lados largos, porque estoy hablando del rectángulo, de los lados largos, con la siguiente expresión, tau máximo, K2, aquí aparece K2, no K1, K2, momento de torsión, y aquí ya no aparece G, sino nada más es el lado corto al cuadrado por el lado largo. Aquí lo aclaro. Dice, en donde A y B son respectivamente el lado menor A, lado menor, y el mayor B. K1 y K2 son coeficientes que dependen de esas proporciones del rectángulo, las cuales pueden ser indicadas por esa tablita que estoy diciendo, ya resumiendo todo esto que estoy mencionando. La relación del lado largo entre el lado corto, B entre A, me va a dar, por ejemplo, ¿cuándo me daría 1? Pues cuando fuera un cuadrado, ¿sí o no? Sí, profe. Pues ahí está. Entonces, cuando el lado más grande o más largo, que sea el peralte, lo divido entre el corto, que es la base, lado corto, y este es el lado largo del rectángulo. Ah, pues entonces me va a dar 1,5, me va a dar 2, me va a dar 2,5, 3, 4, 5, 10, y esto me dice infinito, que es la famosa curvita que se llama lemniscata, esta, que tiene su valor en una expresión matemática que está muy bonita, que después, si hay tiempo, lo vamos a ver, ¿eh? Pero bueno, siempre hay muchas cosas que hablar de todo esto, pero en fin. A ver, en K1 me va a dar, cuando sea 1, esta relación me va a dar 709, y esa es la que tengo que poner en la formulita. Cuando esa relación me dé 1,50, pues estoy hablando de 5, 10 y así sucesivamente. Para K1, y K1, ¿para qué lo voy a utilizar? Pues para encontrar la deformación angular, o sea, el ángulo. Y este es para el esfuerzo. ¿Está claro? No dice aquí es el esfuerzo, es K2. Ah,
K2, con la relación que estoy diciendo del rectángulo, tengo los valores. ¿Sí está claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, esto es lo que tendríamos que estar utilizando, ¿verdad? Para cualquier ejercicio que se ponga o algo, pues tengo que calcularlo de esta manera, como le estoy diciendo aquí, ¿no? Utilizando estas fórmulas. ¿Está claro? ¿O hay alguna pregunta? No, profe, está claro. Ya el lunes haremos unos problemas relativos a esto de torsión y lo más grave del asunto es que el jueves o miércoles, no sé, todavía no digo bien, puede ser su examen, ¿eh? Ya de una vez miércoles o jueves de la semana que viene. Así es que aguas, pónganse a estudiar porque si no, ¿está claro? Sí, profesor. Sí, profe. Bueno, espero que sí, porque me dicen que sí, pero por eso soy preguntón, porque le estoy diciendo y pues no contestan, que sí que no han estudiado. Bueno, entonces aquí le vamos a parar, jóvenes. Nos vemos, nos oímos el lunes. Pónganse a estudiar, cuídense por favor y pórtense bien. ¿Está claro? Nos vemos. Bueno, ok. Profe. Chao, chao. Nos hablamos, nos vemos mañana, el lunes. Bye Nos bye. vemos, profe. Hasta Gracias, luego, profe. profe. Dale, bye bye. Hasta luego, profesor. Hasta luego.